pero muy divertidos. Tómate el cafecito en la cocina. Laura Roldán y Luis Emilio Vázquez. Luis Emilio Vázquez y Laura Roldán. Síguelos todos los martes 7 de la noche en Tómate el cafecito en la cocina. 7 de la noche con 12 minutos, ya lo saben amigos, es miércoles de Tómate el cafecito en la cocina. Bienvenidos, muy buenas noches, gracias a la gente que ya se empieza a conectar con nosotros en esta nochecita ya friecita. Se siente el frío de octubre y bueno, con ese frío de octubre saludo a mi querida compañera tóxica de los medios de comunicación, Laurita Roldán. ¿Cómo estás, querida amiga? Frío de octubre, ¿están cayendo pingüinos, amigo? No tanto, todavía No, falta no, más. Espérate, acabo de ver el reporte meteorológico. El día de hoy exclusivamente, en especial el día de hoy, por un tema de eso, del frío y el calor, vamos a tener temperaturas hasta de 0 grados. Entonces hay que abrigarnos porque la noche de hoy va a ser una noche muy difícil y la neta yo sí me estoy muriendo de frío. Dile al doctor ahí que te abrace de cucharita para que se te quite el frío. Aparte, pero ni modo que me lo traiga y me esté abrazando aquí en el programa, ¿no? Ok, pues bueno, fíjate, yo a lo mejor yo me siento joven todavía porque tú estás joven y bello, ya no tanto, ya no energía, tanto, amigo, pero a mí ya me... Pero sí vengo de tierra caliente, fíjate, sí vengo de tierra caliente, entonces sí, soy caliente por naturaleza. Chécate el meteorológico, el reporte meteorológico, no inventes, o sea, va a estar de perros el frío de hoy en la noche. Oye, con mucho gusto saludamos a la gente que ya se empieza a conectar con nosotros, a mi queridísimo Víctor Hurtado, a mi querida amiga Elizabeth Pérez Rodríguez, abrazo fuerte para Elizabeth, Soar Arana, a Juan Carlos Alvarado Vadillo, a Rodolfo Juárez, Jesús Flores Rodríguez. Hola tío Yoyolfo. Rodolfo dice, saludos hermanita, dice, hermanito, dice, Laurita te mando un abrazo fuerte mi querido. Saludos tío Yoyolfo. Verónica Limón López sigue la transmisión, al síndico municipal Horacio Cano. Elizabeth Pérez dice, ya los extrañaba queridos amigos, un saludo después de tantos días sin verlos, saludos a Guillermo NP y un abrazo muy fuerte y muy fraterno para mi querida amiga Elizabeth Pérez, que bueno, lamentablemente en días anteriores, bueno, pues su papi partió, lamentablemente partió pues a otro plano, pero sabes que te queremos, querida amiga, abrazo fuerte para ti y bueno, pues esperamos que tengas pronta resignación. Abrazo con mucho cariño para mi querida amiga Elizabeth Pérez. Y mi querida Laurita, ¿te parece si nos vamos ya de una vez con el menú del día de hoy? Se ve que está bueno, ese de los interesante. Y mira, fíjate, vamos con una entrada, una cremita de rábanos, porque el rábano es un sabor muy amarguito, muy raro, ¿sí? Y es que así un sabor amargo y picoso nos queda al recordar el día de hoy, 2 de octubre, los 56 años que han transcurrido precisamente de uno de los episodios más negros de la historia de nuestro país, la matanza de Tlatelolco precisamente. Y bueno, pues no olvidemos a los protagonistas de esa historia. Vamos a dar pues, yo creo que se merece, obviamente, y con el compromiso que tenemos como comunicólogos, pues de recordar esa fecha pues tan lamentable para nuestro país. Pero bueno, en la receta del día, mi querida Laurita, pechugas de pollo al horno, pero con un puré de naranja. Ya las naranjas creo que ya están hechas puré. Y además apenas no están en su temporada, están redesabridas y recaras. Oye, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratifica el triunfo de Juan Manuel Alonso en Texmelucan y declara validez de la elección. Los naranjas aún tienen la ligera esperanza de que el Tribunal Federal eche para atrás, según lo que dice Aarón Salazar, bueno, la elección basada pues, según ellos, en la fiscalización de los recursos utilizados en campaña y no reportados. ¿Qué dice un abogado neutral? Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y realmente ya son 8 recursos, ¿no? Sí, de eso vamos a estar comentando todo el tema. Y la pregunta es, ¿realmente hay posibilidades y elementos para repetir la elección? Vamos a intentar aclararles el panorama. Obviamente hemos platicado con abogados de un lado, del otro y neutrales, ¿sí? Y obviamente desde el punto de vista periodístico vamos a tratar de desmenuzar la información pues de la mejor manera posible. Y en los aderezos, mi querida Laurita, emiten comunicado desmintiendo que policías exhibidos en redes sociales y medios estatales pertenecen a Seguridad Pública Municipal. Más adelante vamos a estar platicando de ello. La botana no podía ser de otra manera, rodajas de manzana roja, mi querida Laura,
algo saludable. Toma protesta la primer mujer presidenta de México, rinde protesta la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin duda alguna, un momento histórico, no tan solo dentro de la política mexicana, sino es un parteaguas para la sociedad mexicana, y de ello vamos a estar platicando un poquito más adelante. Y bueno, para que nos vayamos con ese sabor de boca en el postre, una Carlota de limón. ¿Por qué una Carlota de limón? Sin duda alguna es el postre más popular de nuestro país, el postre más popular en México. Pues bueno, hoy vamos a despedir con un video precisamente de esta donde rindió protesta Claudia Sheinbaum, y donde todo el mundo le grita presidenta, presidenta. Con eso nos vamos a ir despidiendo del programa más adelante, mi querida Laurita. Así es que está todo listo para que, bueno, pues nos vayamos precisamente con el menú del día de hoy, mi querida Laura. Pues va a estar interesante, y yo creo que es que estoy mandando del programa. Bueno, mira, mientras mandas... Yo creo que sin duda alguna es irrenunciable hablar del tema de la transición federal y las consecuencias que tiene y que va a tener en la economía política, social, en las cuestiones económicas de nuestro país. Y lo digo con toda responsabilidad porque pues Claudia Sheinbaum, con toda la capacidad que tiene y con toda la experiencia en la administración pública que tiene, junto con su equipo, pues tendrán que hacer muchas cosas para mantener a flote. Ya estaremos hablando del tema político, del tema mediático, que todo lo que conlleva donde rindió protesta precisamente Claudia Sheinbaum como la primer presidenta de nuestro país. Pero bueno, lo vamos a platicar más adelante. Mientras terminas de enviar el programa, mi querida Laura, ¿te parece si recordamos precisamente el 2 de octubre con la matanza de Tlatelolco? Y vamos a presentar ahí algunas imágenes que tenemos, vamos a ver si ya están listas. Y es que déjeme platicarle que, bueno, precisamente fueron muchos los estudiantes implicados en ese conflicto educativo que, bueno, tenía a raya al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, sobre todo porque, bueno, él no quería que se empañara la perspectiva que el mundo tenía de México previo a la organización de los Juegos Olímpicos que estaban próximos a inaugurarse en ese momento. De los personajes que no tenemos que olvidar, mi querida Laura, sin duda alguna, Luis Echeverría. Claro. Luis Echeverría, que en ese entonces era secretario de Gobernación del país. Y bueno, una resolución judicial asegura que la matanza fue fraguada, propuesta y ordenada por él. Los telegramas que, bueno, mandaba el gobierno iban firmados precisamente por Luis Echeverría. Es correcto. Otro de los personajes, Eberto Castillo, ingeniero civil por la UNAM. Él fue profesor de la máxima casa de estudios y del IPN. Inventor de la tridilosa. Es correcto, el 27 de agosto. Saludos, Laura Castillo. El 27 de agosto del año 1968, en el Zócalo de la ciudad, dio un discurso que se quedó marcado en la historia del país. Fue encarcelado y, bueno, pues luego de la matanza, otro de los personajes que sin duda alguna este país nunca va a olvidar, Gustavo Díaz Ordaz. Ante el miedo del desequilibrio social y un incidente en los Juegos Olímpicos, bueno, pues Ordaz decidió terminar con las revueltas y ordenó la represión estudiantil. Las pruebas judiciales han concluido que el presidente quería exterminar precisamente a los manifestantes. Otro de los personajes que no deben de olvidarse, Javier Barros Sierra. Él era el rector de la UNAM cuando se suscitó el conflicto, fue líder estudiantil hasta llegar a la rectoría, y el 30 de julio, luego de una represión en San Ildefonso, el rector izó la bandera media asta y salió a las calles para encabezar una marcha precisamente. Otro personaje, Marcelino Perello. Marcelino Perello fue mi maestro. Perello, ¿fue tu maestro? Oye, qué padre. Fíjate nada más qué tipo de maestro tenías, muy bien. Bueno, Marcelino Perello, líder estudiantil en esa época, militaba en las filas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Luego de los hechos de las tres culturas, bueno, fue encarcelado cuando la policía allanó la sede del Partido Comunista Mexicano. Se exilió en Europa al siguiente año. Otro personaje, José Revueltas, él es señalado como el autor intelectual del movimiento al que decidió integrarse el 1 de agosto en la marcha encabezada por el entonces rector. Revueltas consideraba que debía ser la autogestión académica el eje de la acción del movimiento del país. Otro de los personajes, Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha. Ella estudiaba Derecho en la UNAM y en el año 1969 fue encarcelada en Santa Marta, Catitla. Y bueno, pues ella trabajó en varias dependencias de gobierno y en centros comunitarios, además en la Secretaría de la Reforma Agraria. Otro personaje, Raúl Álvarez. Garín, exactamente, estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. El 19 de octubre del año 1968 fue encarcelado en Lecumberri, sentenciado por daño en propiedad ajena a 17 años de prisión. Fue fundador del comité de 1968.
Otro de esos personajes que tenemos que recordar, Luis de la Barreda. Él era director de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los hombres más cercanos a Luis Echeverría, uno de los mayores enemigos de los movimientos sociales, acusado de desapariciones forzadas y decenas de asesinatos de estudiantes. Y otro de los personajes, o de muchos personajes inmersos en este batallón, por supuesto, el Batallón Olimpia. Me queda ahorita, claro. Muchos años se creyó que eran un mito, pero hoy se sabe que eran verdad, un grupo paramilitar que vestidos de civiles portaban un pañuelo o un guante blanco en cualquiera de las manos y se infiltraban en las manifestaciones con la intención de comenzar a disparar posteriormente. Ahí algunos de los personajes, bueno, pues que quedaron marcados en la historia, algunos para bien y otros para mal, mi querida Laura. Junto con todos los personajes anónimos, con todos los estudiantes, las estudiantes que murieron, que tiñeron de rojo la plaza de Tlatelolco, yo le sumaría a una pequeña niña que es hija de los padres que los domingos iban a las cárceles, allá a Lecumberri, a todos estos lugares, claro, para visitar a los presos de Tlatelolco. Y como tú bien apuntas, tuvieron que pasar 56 años para que esa niña, pequeña niña, que pues en vez de jugar con sus muñecas o con lo que haya tenido que jugar de acuerdo a su entorno social, iba con sus papás a visitar a los presos de Tlatelolco, y que hoy, justamente hoy en la mañana, en su calidad de presidenta de la República Mexicana, la primera presidenta, qué buen dato. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bueno, han circulado videos desde campaña que han hablado de lo propio, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un acuerdo para reconocer la matanza de Tlatelolco, la matanza del 68, sí, como un crimen de lesa humanidad, y que el gobierno ofrecerá una disculpa por lo sucedido hace 56 años, y se comprometió a que nunca más en este país se cometan crímenes, ni violencia, ni represión, ni tortura, ni muerte, como las ejecutadas por el gobierno del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Fue muy emotiva esta participación del gabinete de Claudia Sheinbaum en la primera mañanera de ella, en donde pues leen el acuerdo, porque es un acuerdo, que va a salir publicado en el Diario Oficial, porque pues hablar de un crimen de lesa humanidad como fue la Primera Guerra, la Segunda sí. Guerra Mundial, pues es un tema que a muchos mexicanos nos lastimó, porque yo creo que todos tenemos un conocido, un primo, un pariente, un amigo del tío, del primo, del vecino, que tuvieron que ver en esta matanza. Digo, yo creo que hasta el día de hoy, bueno, no sé tú, pero sí, yo cuando camino por esos lugares, pues sí siento así como... Por supuesto. O sea, se enchina la piel. Y efectivamente, tal como Aureliano Buendía, cuando estaba frente al pelotón que lo iba a fusilar allá en la historia de Gabriel García Márquez de los 100 años de soledad, y recordó la primera vez que conoció el hielo cuando los gitanos lo llevaron a Macondo, así tuvieron que pasar 56 años para que una niña que iba a visitar a los presos de Tlatelolco hoy emitiera este acuerdo en su calidad de presidenta de la República Mexicana. Es un acuerdo que va a salir en el Diario Oficial, que conoceremos a través de las redes sociales de Expresiones de Valquiria, en donde se cataloga la matanza del 68 como un crimen de lesa humanidad. Claro. Y eso, a pesar de que yo no creo en la justicia, eso se llama justicia. Así es, mi querida Laurita. Saludos a Marisol Alonso, Verónica Limón López dice: buenas noches, amigo Luis Emilio y Laurita. Edmundo Corona dice: hola. Saludos mis amigos Laurita y Luis Emilio, un abrazo grande. Sergio Castro: saludos Laurita y Luis Emilio, un abrazo fuerte al tigre. Guille Fernández dice: excelente tarde, abrazo Luis Emilio y Laurita. Dice: en primera fila de Tómate el Cafecito, muchas gracias. Edmundo Corona dice: yo estuve en el Distrito Federal, anteriormente el Distrito Federal, nuestro amigo, en el 68, dice, gracias a Dios, dice, no pude llegar al casco de San Tomás, dice, qué increíble matanza, dice, lamentable. Elizabeth Pérez dice: yo soy del 30 de julio del 68 precisamente. Saludos a Antonio Juárez, el presidente de Cruz Roja, que nos hace el favor de seguirnos. Charlie, saludos, tío Toño. Globos, dice: un gusto verte y escucharte, Laurita Roldán. Jonathan Hernández: saludos amigo Luis Emilio, fuerte abrazo, muy interesante información, gracias. Pero bueno, pues ahí está esta entradita. 2 de octubre no se olvida, mi querida Laura. Ni perdón ni olvido. Nos vamos con la primera sección. Es momento de presentarles la receta del día.